Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes y las estudiantes del ciclo octavo noveno. Esta clase de ciencias sociales tiene como propósito hablar sobre la Edad Media y en particular sobre el feudalismo, sí, que es como la, la línea que tenemos, sí, ya pasamos y ya vemos las características de la Edad Antigua. Pues la idea era iniciar con la Edad Media y en particular pues con el feudalismo, ¿no? Como ya hemos visto, pues digamos que este inicia con la caída del Imperio Romano, sí, pues porque el Imperio Romano eh, abarcaba mucho del territorio que hoy conocemos como Europa y pues su caída trajo una serie de cambios políticos y sociales en pues todo este territorio, ¿sí? En este nace una nueva forma de organización social y política que se llamará el feudalismo. Esto pues porque los territorios en los cuales los reinos se ubicaban territorios a los cuales se llamaban feudos, pero pues ya nos vamos a referir a eso. Listo, esta es una organización basada en el vasallaje y el servilismo, ¿sí? Si bien todas las personas que hacían parte de, de estos reinos, pues ocupaban una diferente posición en esa pirámide que pues ya hemos visto y que pues van a encontrar también en el taller. Entonces se basaba en el servilismo y en el vasallaje porque las capas bajas de esta pirámide eran quienes eran los vasallos y quienes eran los serviles de los señores feudales, de los condes, de los duques y de los, en últimas, de los reyes. ¿Listo? El desarrollo de la Edad Media se da entre el siglo noveno y el siglo XV, ¿sí? En particular, ¿qué es el feudalismo? Este sistema era el cual obligaba de alguna manera a todos los siervos y los vasallos a la obediencia, a ese servicio a los señores feudales, ¿sí? Entonces el rey le daba una tierra al señor feudal y éste la administraba eh, digamos, administraba cómo se manejaba esta tierra y en esta tierra era donde trabajaban, ¿sí? los, los vasallos, ¿sí? Entonces ellos trabajaban una determinada cantidad de tiempo para generarle riqueza al señor feudal y este a su vez pagaba un tributo al rey. Además, estos señores feudales también tenían unas responsabilidades en términos militares con el rey, pues en términos de defensa del reino y demás. Listo, digamos, esta es como una de las principales características que tiene el o tuvo el sistema feudal. Como les decía, el término feudal entonces proviene de la palabra feudo, que eran todos los territorios que poseían los reyes medievales y que estos a su vez pues le cedían a los nobles y estos hacían que los siervos y los vasallos pues trabajaran en ellos para obtener digamos, esos artículos, digamos, esos cultivos y demás, con los cuales al final, pues al finalizar se le rendía un tributo al rey, entonces el rey era el que obtenía una mayor cantidad de ganancias de este sistema, por así decirlo. También hemos visto que es un sistema en el cual la iglesia tiene, o el clero, ¿sí? Tiene tiene una importante relevancia ya que el rey legitima también su gobierno por medio de la legitimidad que le da la iglesia, ¿sí? Entonces siempre se ha visto, siempre se ve al rey como ese enviado como ese enviado de Dios, ungido por Dios para guiar a su pueblo y demás, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el Europa occidental también va a ser, con el tiempo, digamos, a pasar de los siglos, también van a ser una serie de invasiones a otros reinos en el mismo Europa y estos también digamos, a poblaciones paganas, sí que tenían unas creencias distintas al catolicismo o tenían unas creencias basadas en su cosmovisión y estos reinos basados en el catolicismo pues van a argumentar que son herejes o son herejes quiere decir que sean que adoran al diablo y demás, entonces van a satanizar, por así decirlo, todos los dioses y todas las creencias de las comunidades paganas y así, digamos, tomar estos territorios. Entonces es bien importante a lo que hacemos referencia de que también se gobierna de una parte pues con Dios.
Estas tierras y estos feudos se entregaban por el monarca a los señores feudales por su destacada participación en la guerra, ¿sí? Entonces digamos que era necesario por parte de estos reconocer el valor de los caballeros y el valor de estos nobles y con ello, pues por ello les daban estas tierras, ¿sí? No solamente obedecía a la generosidad de dicho soberano, sí, digamos al rey, sino que constituía la manera de asegurar también la defensa y la unión, la cohesión en el reino. ¿Sí? Entonces, digamos que el rey mantenía su territorio, ofrecía de este territorio una parte a estos señores feudales y estos a su vez pues vasallaban a otras personas que trabajaban como sirvientes o como serviles en estos territorios, ¿sí? Entonces, eso mantenía también la cohesión, eso hacía que hubiese allí unas cosas, digamos, algo en común, que era la defensa del territorio frente a los ataques de otros reinos, ¿sí? Entonces, el rey ya tenía una corte de señores feudales, la cual estaba dispuesta a combatir para la defensa del territorio del rey, pero aquí a la misma vez era la defensa de su propio territorio. ¿Listo? Entonces, todo esto se va por medio de ciertos contratos, contratos verbales, contratos escritos, y ahí comienza también a haber un inicio de la jurisprudencia en términos legales, por así decirlo, ¿sí? Donde se firmaba y se juraba una lealtad de los vasallos, en este caso los señores feudales, para con el rey. ¿Listo? Entonces este tipo de contratos proporcionaban a su vez protección y manutención del vasallo. Entonces había una corresponsabilidad entre el rey, sus vasallos que serían los señores feudales, y los señores feudales y sus vasallos que serían sus siervos, digamos, las personas que trabajaban en, en estos feudos para, digamos, para, de alguna manera, para sostenerse. Pues porque no tenían ese poder ni político ni militar que tenían los señores feudales para negociar con el rey. Digamos, esta ayuda siempre fue de carácter militar, siempre hubo esa ayuda en términos de batallas, en términos de defender la propiedad y defender a cada uno de los vasallos. Un rasgo característico de del feudalismo es la encomienda. Y este también va a ser un rasgo importante en la historia de la colonia en América Latina. España aún era en 1492 aún era un país con fuertes rasgos feudales a diferencia del resto de Europa que hacía un tránsito hacia un capitalismo mucho más mercantilista o comercial, ¿sí? Entonces por eso este tipo de características feudales van a ser relevantes en la historia de la colonia, ¿sí? Entonces la encomienda era la forma en la que se ligaba el siervo al territorio, ¿sí? Al terreno, al feudo que se le daba al señor feudal. Y esto por medio de un contrato o por medio de la firma de un documento, estos se ligaban como tal. Este era un, este era un feudo familiar, ¿sí? Entonces allí no solamente servía un individuo, sino su familia completa. eh, Trabajaba allí para poder sostenerse y para poder de alguna manera también sostener al señor feudal y este a su vez, pues como ya lo he repetido, generar unos tributos para con el rey y este a su vez lo que hacía era pues garantizar seguridad y demás. Sin embargo, pues se ha sabido en la historia que en últimas quienes tenían que salir a defender el reino eran los mismos siervos, los mismos señores feudales, quienes tenían que ir a combatir contra quienes querían conquistar sus territorios y pues en últimas terminaban muriendo los mismos siervos, ¿sí? O sea, el rey en últimas no era el que sufría las mayores consecuencias, a no ser que pues su reino haya sido vencido en la batalla. También existía una forma en la cual se recaudaban los impuestos, en cuales los siervos y los señores feudales pues pagaban estos impuestos por la utilización de estas tierras. Sí, listo. Entonces esas son como las rentas feudales que pagaban cada uno ante, digamos, un gobernante, un delegado de los reyes. Esta sociedad feudal estaba dividida en diferentes clases. Como hemos hablado también en clase, en todas las sociedades, desde la edad antigua, que es la que hemos visto, ¿sí? Siempre ha habido como una división social, ¿sí? Si bien, digamos, en su momento no, tal vez ellos no le llamaban de una manera así división, o división social, o división en clases, o no estaban tan marcadas las clases, ahora, digamos, el trabajo de los historiadores ha sido esquematizar esa historia como se los he mencionado y, digamos, establecer ciertas características. Entonces, han habido
diferentes clases sociales en cada época de la historia que estamos viendo. Entonces, en la época feudal hubo una división de clases. En estas hay unas clases privilegiadas, en las cuales obviamente se encuentra el rey, quien encabeza esta pirámide, quien es el señor del reino, y es el que ordena a todos de él para abajo, ¿sí? Hasta las personas que tenían que ir a cultivar los feudos. Los grandes vasallos o los señores feudales, quienes eran los condes, vizcondes, los duques, los marqueses, que se encontraban como en esa capa, digamos, en esa capa alta, ¿sí? Entonces ellos eran la corte de alguna manera del rey, ¿sí? Él llamaba a sus condes, llamaba a sus duques y demás para, digamos, hacer concilios, para consultar cosas y más, pero pues en últimas quien tomaba las decisiones era el rey. También está el clero, que como lo he dicho, la iglesia tiene una gran relevancia en esta época de la historia, bueno, en muchas épocas de la historia, pero en particular en esta, porque la iglesia es la que, como ya lo dije, es la que legitima el reinado de cada uno de estos reyes en sus reinos, ¿sí? Entonces, siempre fue muy importante la nobleza, en la nobleza el clero, ¿listo? Son cardenales, obispos, que también tienen una gran relevancia en términos económicos y políticos, ya que estos también influyen en las decisiones que tiene el rey. Está la media nobleza en las que digamos, están los caballeros y las nobles de la corte. Los caballeros tenían pues también unos rangos en términos militares, es donde comienzan a aparecer los ejércitos, ¿sí? Entonces ya no son como hordas de personas que disputan el territorio con espadas y demás, sino que ya se empiezan a generar estructuras militares en las cuales tienen unas cabezas y tienen un conocimiento en términos tácticos y militares que buscan defender un territorio. Entonces, a partir digamos, terminando esta época feudal e iniciando el capitalismo, también es donde se van a establecer, donde sean los principios políticos de lo que van a ser los estados-nación y la necesidad de un ejército para proteger estos estados-nación. Entonces, digamos, esta es como la génesis de los ejércitos, tal y como los conocemos hoy en día. Sí, tenemos un clero medio en la cual eran considerados, digamos, los curas de las parroquias, ¿sí? Personas que de alguna manera tenían una cierta relevancia, pero en una capa un poco más media-baja, ¿sí? Que eran quienes tenían contacto con el pueblo y demás. En países como España y Portugal tenemos lo que se llaman los hidalgos, ¿sí? Que son un escalafón más abajo de los nobles, que eran como unos nobles pobres, que también tenían que pagar el tributo y también tenían que hacer su aporte militar, pero pues digamos no eran los nobles que acabo de mencionar, sin embargo tampoco eran los siervos de de la base de la pirámide. Teníamos un bajo clero, que eran los curas, los monjes, los frailes. En las clases desfavorecidas, por así decirlo, tendríamos los comerciantes, pequeños propietarios, artesanos, labradores de tierras y campesinos, jornaleros y trabajadores de las ciudades, y digamos gente que no tenía como tal, no estaba ligado como tal a un feudo o a un territorio o a un terreno de un señor feudal, sino que digamos manejaba o tenía ciertos trabajos al interior del reino. Todos los reinos tenían obviamente un castillo, tal y como lo hemos visto en las películas y en diferentes series o dibujos que hemos visto. Entonces siempre ha habido un castillo, ya que este es digamos, el fuerte, cómo físicamente se protege el territorio, ¿sí? Algunos castillos todavía existen algunos castillos en Europa, otros por medio de las guerras fueron destruidos y demás, pero la intención de esto era de tener una fortaleza militar frente a otros reinos que quisieran eh, invadir las ciudades. Listo, estos se encontraban siempre como en sitios estratégicos, en zonas elevadas, en un relieve o en territorios que no fuera de tan fácil acceso para los que quisieran conquistarlos de alguna manera. Bueno, esta sería la primera clase de esta manera, de virtual. Entonces, pues nada, lo importante ahora es cuidarse, resguardarse en la casa, evitar salir lo que más se pueda. Esto es una cuestión real, es una cuestión complicada, compleja. em, y pues digamos la mejor manera de afrontarlo es teniendo los cuidados que nos han indicado, ¿listo?
Entonces, un abrazo para todos y todas. Nos veremos en la próxima sesión. Bueno, esta sería la primera clase de esta manera, de virtual. Entonces, pues nada, lo importante ahora es cuidarse, resguardarse en la casa, evitar salir lo que más se pueda. Esto es una cuestión real, es una cuestión complicada, compleja. em, y pues digamos la mejor manera de afrontarlo es teniendo los cuidados que nos han indicado, ¿listo? Entonces, un abrazo para todos y todas. Nos veremos en la próxima sesión.